En el diario El Nacional de Caracas leí lo siguiente. El resurgir de las protestas populares a lo largo y ancho de Venezuela en este mes de enero señala que 80% de quienes rechazan el régimen de Nicolás Maduro están agotados de vivir con un salario miserable. No alcanza para nada. Sus acciones obedecen al propósito de tener una vida digna y al miedo de estar condenados a ser miserables en su propia patria. El artículo viene con un título que ya es harto sugerente. La protesta debe tener un fin político. El artículo es firmado por Antonio de la Cruz, el director de Inter-American Trends en Washington. Vamos entonces a Washington. Antonio, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César, por la invitación. Infiero del título y de lo que acabo de leer que estas protestas no tienen fin político. ¿Qué quiere decir con fin político? Si evidentemente al salir a la calle a protestar gremios y estas personas que tienen miedo a ser condenados en su propia patria, esa acción es una acción política. ¿A dónde estás apuntando? Estoy apuntando a que no es solamente una protesta por reivindicaciones salariales, de condiciones mejores. Estoy apuntando a que la situación en Venezuela para resolver esa crisis económica, que es la donde nos ha llevado a esta situación, tiene un condicionante que es político. ¿En qué sentido? Mientras Nicolás Maduro maneje el modelo político de cómo administrar el país, no vamos a lograr conseguir los recursos necesarios para que esa economía vuelva a resurgir y vuelva a generar el bienestar que se requiere para toda la población, porque no hay confianza, el elemento confianza y el elemento del Estado de Derecho dentro del gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, no es garantizado. Entonces nadie lleva su capital a ese país para generar esa prosperidad. En ese sentido, cuando digo tiene que ser político, hay que plantear también que hay que salir, hay que buscar una salida política a la crisis venezolana, la crisis, vamos a suponer, económica, porque se está defendiendo el derecho a la vida, que como lo señalas tú muy bien, es un derecho adquirido y que es político, porque la gente lo que quiere es vivir en el país, no quiere migrar como hemos emigrado 7 millones de venezolanos, porque ya sabemos las calamidades que están pasando también. Esa gente emigró, la gran mayoría. Un hecho muy puntual es que estas múltiples manifestaciones obedecen a circunstancias muy puntuales de ciertos sectores de la población. Pero no hay mediación de dirigencia política, no hay mediación de ningún partido de la oposición, mediana oposición o como se quiera llamar. ¿En qué están entonces los dirigentes políticos de los partidos? Vamos a llamarlos los partidos tradicionales. Ok. Vamos a ponerle ese nombre. Los partidos tradicionales, la dirigencia de ese partido, de esos partidos, creen que el diseño para resolver la crisis venezolana es a través de una cohabitación con el régimen y buscando llevarlo a la mesa para que establezca unas elecciones libres, justas y competitivas. Que sabemos que no ha regresado a la mesa de México, a pesar de haber alcanzado por parte del gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, todas las solicitudes que hasta ahora ha venido haciendo, como la liberación de los sobrinos, como el regreso de Chevron a Venezuela, en ese sentido, y ahora entonces plantea que son las sanciones las que quiere que le quiten como un paso adicional para poder seguir consiguiendo beneficios en términos sin sentarse en la mesa, sin haber entregado nada. En ese sentido se ha divorciado, como lo ha señalado, la dirigencia de estos partidos con la realidad social del país. Al tener un dólar en 22 bolívares, no hay cómo sostener el presupuesto familiar en el resto del país en el 80%. Porque además Maduro se gastó una bala de plata cuando
puso a la economía a funcionar en dólares. Al él utilizar el dólar como el medio de transacción de los bienes, él acabó una parte y él necesita ingresos adicionales por parte de las exportaciones petroleras para poner a funcionar esa economía. Él necesita por lo menos mensualmente entre 1.500 a 2.000 millones mensuales de ingresos por exportaciones petroleras que no tiene, porque necesitaría aumentar la producción petrolera a 1.200.000 barriles. Es lo que está recibiendo hoy, que recibió el año pasado, es alrededor de unos 650 millones de barriles, que es el modelo que tiene y que hoy no sostiene la economía. Antonio, pero esto, fíjate, el tema de las sanciones. Ellos están insistiendo en que les levanten todas las sanciones y, por ejemplo, Freddy Guevara, quien estuvo en España reunido con dirigentes del gobierno español, declara que, por ejemplo, le va a escribir a los senadores de Estados Unidos para que no levanten de ninguna manera las sanciones. Realmente, ¿qué tocan estas sanciones en la dinámica política nacional? Porque son muchos los sectores que dicen esas sanciones afectan personalmente a algunos voceros del régimen a los que no les importa. Y el país todo es el que está pasando las de Caín. Sin embargo, esa voz del diputado Guevara, dirigente de Voluntad Popular, ¿llega a dónde? Es una voz que busca conectarse con esas manifestaciones que hay en Venezuela, porque las sanciones, como lo has señalado tú, están en la parte individual y en la parte económica. La que señala el régimen es la parte cuando se sancionó a PDVSA por parte de la administración Trump, que no permitió que ningún estadounidense o empresa que tenga que ver con capital norteamericano pudiese hacer negocio con PDVSA. Pero esto es un discurso que utilizan para poder tapar el fracaso del modelo de económico y político de la Quinta República. Te voy a dar unos datos según las fuentes secundarias de la OPEP. Cuando Maduro llega al poder ocupa el poder en 2013, Venezuela estaba produciendo 2.350.000 barriles día. Cuando en el 2019 se ponen las sanciones, recordemos, en el 2019, a finales de enero, Venezuela estaba produciendo 792.000 barriles día. O sea, hubo una caída sin sanciones de 1.567.000 barriles día, 66%. Y cuando realmente, en cuanto está hoy la producción en el mes de diciembre, porque todavía no salieron los números de enero, cerró en un promedio año el año pasado en 685.000 barriles día. Quiere decir que las sanciones solamente han afectado en la producción venezolana en 107.000 barriles día. O sea, un 14%. No hay una causa-efecto tan fuerte en las sanciones a PDVSA con respecto a la caída que tuvo desde el 2013 al 2019 en términos de entender el modelo de exportación petrolera y de la industria petrolera, la desinversión, la descapitalización de la gente, del conocimiento, de las asociaciones que no entendieron que esa era una industria que hay que mantenerla para poder obtener los resultados que se venían alcanzando en términos de producción futura. Nosotros debiéramos estar produciendo hoy alrededor de 6 millones de barriles día. Pero no, estamos lejísimos de eso y faltará mucho para poder llegar a esas cifras. Mientras las protestas siguen dándose y el mundo político sigue al margen de esas protestas. Antonio, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. Un gran placer, César. Sí. Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trends en Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.